Hola, ¿qué tal amigos y amigas, suscriptores y aficionados del campo y de la naturaleza? Esperamos que se encuentren muy bien y listos para un nuevo día de actividades y proyectos. Hoy vamos a compartir con todos ustedes una construcción muy al estilo campestre, muy al estilo rural, algo de campo. Les enseñaremos a construir una cocina básica campestre con horno y estufa de leña. Y la vamos a fabricar con materiales muy sencillos, muy básicos y accesibles. Así de que si están listos, vamos a empezar. Mi nombre es Felipe y esto es El Rincón del Campo. Muy bien, entonces lo primero que vamos a definir en nuestra cocina es el diseño, la forma, la estructura que va a llevar. Nosotros hemos escogido una forma de L porque se acopla o se adapta muy bien al terreno, también al espacio que tenemos en nuestra finca. Sin embargo, el diseño o la forma puede variar según sus gustos o el espacio que ustedes tengan. Entonces, lo primero que vamos a fabricar es la base que va a soportar el peso de los muros, el peso, por supuesto, del horno y de la cocina. Y para lograr que esa estructura sea lo suficientemente fuerte y firme, entonces vamos a combinar tanto piedra como concreto en diferentes capas y en la forma deseada, es decir, la L que estamos fabricando. ¿Sí? Para darle esa forma, entonces vamos a utilizar lo que llamamos un encofrado, es decir, a través de madera o tablas vamos a acercar o bordear toda la L que queremos diseñar, y ahí entonces vamos aplicando las diferentes capas. El grosor puede variar, puede ser unos 10 centímetros que nosotros lo hemos hecho, o puede variar hasta 15 centímetros dependiendo del peso que va a soportar. Se pueden guiar con algunas líneas básicas y también con niveles. Al secarse, luego de casi 4 o 5 días, van a tener una contextura así, ya rígida, sólida y capaz de soportar bastante peso. El diseño de los muros lo vamos a hacer a través de ladrillos. Estos ladrillos cocidos son rústicos, no es que sean perfectamente hechos, pero sí son lo suficientemente resistentes para armar los muros. Y vamos a dejar ciertos espacios, por ejemplo 80 centímetros entre los primeros dos muros, y también un poco menos de espacio entre los muros que van a soportar más peso, por ejemplo el peso de la estufa o del horno. Son muros que van a ir más cerrados. Ahora, la construcción tenemos que irla llevando a nivel, verificando tanto que vertical y horizontalmente lleven un buen nivel, y vamos subiendo las hileras. La mezcla que estamos usando para esta construcción, para la unión de los ladrillos, es de 3 partes de arena por 1 de cemento. Eso nos asegura firmeza en el muro y también un secado pues bastante rápido. Bueno, ahí tenemos a la supervisora echando ojo de lo que estamos haciendo y eso nos parece súper bien. Bueno, entonces ya cuando hemos llegado a cierto nivel, en este caso entre 40 y 50 centímetros, entonces vamos a hacer un stop. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ubicar entonces nuestra primera parte de la cocina, que va a ser la estufa de leña. También se pueden ayudar de una regleta, de alguna boquillera o codal para ir verificando que los muros van quedando parejos, al mismo nivel. Y lo mismo vamos a hacer con los muros del otro extremo de la L. Vamos a ir fabricándolos también. En la mitad les estoy mostrando cómo estoy armando un muro que no contiene ladrillos, sino más bien un bloque estructural que es pesado, que también nos sirve en este caso, que va a ser el soporte del horno, ¿sí? Pero si ustedes no tienen pues un ladrillo estructural, pues no hay problema, también el ladrillo es bastante resistente, solo que esta vez teníamos aquí. Bueno, y mientras se seca esto, entonces vamos a centrarnos en la construcción de la base de la estufa de leña, ¿sí? Para hacer esa base, entonces vamos a hacer un encofrado en madera y por dentro vamos a hacer una estructura metálica con varilla, y estos los vamos a unir con un alambre. La idea es dejar estos espaciados, estos cuadrados que se van a fusionar junto con el concreto y que cuando se solidifiquen le van a dar esa resistencia, esa fuerza para resistir los muros o el peso que va a llevar encima. Y por supuesto también la temperatura que va a soportar, porque ese es el otro aspecto que debemos tener en cuenta. Ahora bien, luego de que pasen alrededor de 3 o 4 días, la apariencia que va a tener es similar a esta, ¿sí? Un fraguado, un secado, en el cual ya podemos empezar a trabajar. Pero mientras ese secado se realiza, entonces podemos ir fabricando los muros laterales y también trabajando en el soporte del horno, que eran los bloques estructurales que les mencionaba. Y sobre esos dos soportes
sobre esos dos muros, entonces vamos a realizar el encofrado de que es la base del horno. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la base de la estufa. Ya tenemos listo entonces para armar la estufa de leña, y el diseño consiste entonces en armar 3 muros principales, ¿sí? También fabricados en ladrillo, que van a llevar una altura de alrededor 40 centímetros. ¿Sí? Aquí tenemos entonces a nuestro maestro de obra, el maestro y productor de obras y espectáculos. Ahí tenemos a nuestro maestro William. Él nos está mostrando cómo va quedando el diseño de la estructura, cómo va paso a paso y cómo va llegando al nivel deseado. Entonces, para que tengamos en cuenta, la estufa tiene esta forma porque necesita que queden 2 cavidades especiales donde va a quedar primero la leña, ¿cierto? 2 ubicaciones para la leña, y atrás una salida especial para el humo, para el conducto o la chimenea que va a expulsar este humo. Aquí tenemos otra vista de la misma estufa, pero por la parte de atrás, para que tengan en cuenta cómo es el diseño. Aquí entonces nos vamos dando cuenta de cómo va nuestra estructura, tanto de la estufa como el secado de la base del horno. Y esta es la idea final de la estufa, que tenga tanto parrilla como unas tapas donde vamos a ubicar las ollas. Esa es la idea preliminar. Pero entonces quería hablarles, antes de seguir con eso, con un método para conservar más la temperatura, ¿sí? Y este método consiste entonces en usar materiales que permitan retener el calor, o por lo menos hacer una acumulación térmica, que es el nombre técnico que lleva eso. Bueno, entonces colocamos 2 ladrillos enfrente, y luego en ese nivel que queda por detrás colocamos todo el vidrio triturado que podamos, el vidrio sobrante de pronto de botellas o de alguna otra índole, y lo ubicamos allí, y luego con una fina capa de mortero lo cubrimos, ¿sí? Que no sobrepase el centímetro y medio, y dejamos secar. Y así entonces vamos logrando esta apariencia. La mezcla de mortero que vamos a usar es de 3 partes de arena por 1 de cemento. Así entonces va quedando bien. Mientras esto seca, vamos a ubicarnos nuevamente en la base del horno, y lo que vamos a hacer es una especie de cajón construido con ladrillo. Miren, a partir de la base de concreto que ya está seca, vamos a empezar a subir alrededor de 2 niveles, ¿sí?, de ladrillo para lograr 15 centímetros de profundidad, y en la parte de en medio vamos a ubicar entonces también vidrio triturado. Entonces este vidrio triturado lo que va a generar es que el calor se mantenga por más tiempo, de forma más pareja, más continua. Hay otros materiales que se pueden agregar aparte del vidrio. Muchos pueden usar sal mineral o sal refinada. Sí, esos tipos de materiales, inclusive la arena, también sirven para generar esta acumulación térmica. Luego de que tengamos ya el relleno del vidrio, entonces vamos a usar, en nuestro caso, una capa de mortero, pero que en este caso está bien cargada de arena. Es decir, que nuestra consistencia sea de alrededor de una mezcla de 5 partes de arena por 1 de cemento. Este mortero entonces es más livianito y es más fácil para que transmita el calor, ¿no?, y que se mantenga. Cuando logremos ya tener esto de una manera pareja y fina, nos va a quedar así, ¿cierto? Esta va a ser la apariencia. Y sobre esto entonces vamos a empezar a acomodar los ladrillos que van a ser la base principal del horno, ¿sí?, donde vamos a introducir los alimentos, donde vamos a introducir, si quieren, la pizza, lo que sea. Allí encima entonces se va a depositar también la leña, que va a transferir el calor a los ladrillos, y ellos también al vidrio que se encuentra abajo. Ahora bien, para que estos ladrillos se mantengan estables, vamos a aplicarles algo para las juntas, algo para las partes que quedan entre ellos, ¿no? Es el mismo tipo de mortero, la misma mezcla de 5 partes de arena por una de cemento, pero entonces lo que vamos a hacer es aplicarla más húmeda para que pueda entrar en las cavidades, las rejillitas, allí en las juntas de estos. Y cuando ya hayamos terminado de aplicarlo sobre toda la superficie, vamos a retirar el exceso, ¿sí? Luego podremos usar esta mezcla en otro tipo de proyectos, pero entonces vamos a retirar el exceso, y ya con esto entonces también con una escobita, con un cepillo, entonces vamos a retirar el exceso, la capa que queda allí encima, para limpiar estos ladrillos. Entre más limpio quede, mucho mejor la definición y la transmisión de calor.
A partir de eso entonces nos vamos dando cuenta que la apariencia es esta ya después del secado. Y podemos centrarnos entonces en el mesón, en la fabricación de la plataforma que va a unir absolutamente todos los implementos, tanto los muros exteriores como la estufa, como el horno, todo va a ser unido a partir de esta estructura del mesón. Como nos damos cuenta, consiste en un armado metálico también con varilla y también amarrado con alambre que produzca, o más bien que nos deje estos espacios, estos cuadrantes, estos cuadros que pueden ser alrededor de 25 por 25 o 30 por 30, y en toda unión procuraremos hacer estos amarres de alambre. Vamos procurando entonces que se mantenga a nivel, y también teniendo en cuenta los espacios, por ejemplo para este lavaplatos, entonces hay que dejar un espacio apenas, si estas medidas hay que dejarlas totalmente listas antes de empezar el encofrado. Y sí, el encofrado es este. Es la parte, quizás para muchos obreros, la parte más tediosa, porque consiste en poner aquí, quitar allí, cortar tablas, bueno, en fin, evitar que hayan espacios donde se caiga el concreto que vamos a aplicar encima. Hay tantas cositas al tener en cuenta y que también soporte el peso, ¿no?, del concreto. Algo que deben tener en cuenta a la hora de fabricar esto es que la altura que debe tener esta malla metálica, llamémosla así, en la tabla debe ser elevada, es decir, no puede quedar a ras de la tabla, sino que debe quedar unos 2 centímetros para que por debajo también entre el concreto. Y acá les estoy mostrando cómo va a quedar entonces la estufa. Vamos a dejar estas dos tapas aquí. Cuando echemos el concreto encima, pues ellas se van a quedar ahí y las podremos remover después, con la finalidad de que entonces sea tanto estufa como asador al mismo tiempo. Bueno, y la mezcla que vamos a usar para concreto es la famosa mezcla 1-2-3, que quiere decir que vamos a usar una parte de cemento por 2 partes de arena gruesa, puede ser arena de río, y también 3 partes de gravilla o gravilla, piedra triturada. Esta mezcla es la que hemos estado usando durante todo el proyecto para todas las bases. Y así entonces vamos dándole forma a nuestro mesón o la plataforma. Eso sí, yo le doy una recomendación: eso no le paguen a un vigilante solo para dormir ahí, duerme más que un gato con anemia, no, eso no aguanta. Y bueno, y lo siguiente paso es entonces echar gasolina, sí, toda la gasolina que puedan, que consigan, de la moto o del carro, y luego prendemos eso con fuego, ¿o no? Ah, no, el teleprompter me dice que no, que eso es solo agua. ¿Y qué o qué? A mí me gusta ver el mundo arder, ¿o qué? ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, y después de esa falla técnica con Don Luis, continuamos entonces con el proyecto. Vamos a seguir aplicando entonces el concreto, vamos a procurar esparcirlo muy bien, de tal manera que el grosor o el nivel que se pueda lograr sea alrededor de 4 o 5 centímetros. Con ese nivel vamos a tener una resistencia suficiente. Procuren esparcirlo bien, ¿sí?, porque si no se hace de forma uniforme, entonces pueden quedar fisuras, huecos, pueden quedar algún tipo de defecto que luego, cuando tenga que soportar peso, entonces va a dificultar. Y por supuesto, si quieren lograr un mejor nivel, pueden ayudarse de una boquillera, una llana, algo que les permita entonces esparcir y nivelar mejor. Luego entonces de que hayamos terminado con eso y de que la supervisora haya dado el visto bueno, sí, entonces vamos a esperar alrededor de 5 o 6 días y vamos a tener una apariencia muy parecida a esta. Ya ven cómo el fraguado, el secado ha quedado bien y se ha unificado todo, ¿no? Miren, ha hecho que tanto la base del horno sea una sola, ¿sí?, se ha ceñido muy bien y ya podemos trabajar sobre ella, y también ha hecho lo mismo con las tapas o con lo que significa la estufa de leña, ¿no? Y pues también los muros exteriores ya hacen parte de toda la estructura. Aquí en la estufa de leña quería mostrarles entonces cómo va a quedar finalmente el diseño. Cuando retiremos estas tapas, esta plataforma metálica de aquí, se van a dar cuenta que los bordes se desbastaron. Obviamente quedan muy rústicos, muy feos, pero pues podemos con una mezcla de mortero entonces arreglar este asunto, y aún así entonces ya nos damos cuenta que se puede usar como asador, ¿sí?, asador de carne, lo que ustedes deseen, y también podemos colocar las tapas para usarlo como cocina, como estufa. Entonces ya podemos continuar con el diseño del horno, la construcción principal. El primer aspecto a tener en cuenta es la puerta y el diseño de la misma.
Dependiendo de lo que usted quiera cocinar, de lo que usted quiera hornear, por ejemplo, no es lo mismo pizza o de pronto hacer lechoncito, hacer pavo, bueno, lo que ustedes deseen, pues el diseño y el tamaño puede variar, ¿no? Pero lo importante es mandar a hacer este tipo de puertas con alguien que sepa de ornamentación, ¿cierto? De soldadura, y que haga un buen diseño de la misma. Inclusive esta misma tapa nos va a servir, esta misma puerta nos va a servir para hacer el arco con ladrillo unido con mortero, ¿cierto? Allí para que nos vaya dando la primera forma. Luego de tener eso, entonces vamos a centrarnos en el diseño, en el diámetro, ¿cierto? En la circunferencia que va a tener nuestro horno. Y cuando tengamos eso definido, entonces podemos empezar a ubicar los bloques según esa circunferencia. Y cada vez que aumentemos el nivel, pues tratemos de utilizar las herramientas que nos permitan verificar que vamos bien, ¿no? Bueno, aquí les quiero comentar sobre el truco o digamos la técnica para lograr un domo parejo, un domo perfecto. Y es usar un trozo de cuerda o pita unido a un clavo que va a ir en toda la mitad de la circunferencia del horno, ¿sí? Y este trozo de cuerda va a tener siempre una medida, digamos 50 centímetros. Y a medida que vayamos subiendo el nivel, cada nivel de ladrillo, entonces esa medida se la vamos a aplicar a todos los ladrillos. Miren, por ejemplo, aquí estamos marcando, ¿sí? Ahí está, esa es la medida. Ubicamos y así constantemente en cada línea. Lo que va a suceder es que a medida que vayamos subiendo, entonces el ladrillo va a tomar una curvatura hacia adentro. Y esa curvatura entonces lentamente, ¿sí? Progresivamente nos va a dar este domo que tiene una forma perfecta. Vamos subiendo el nivel. Si ustedes ven que de pronto algunos de estos ladrillos tienden a caerse, pueden usar alguna estructura como madera o algo para que se vaya sosteniendo mientras se seca. Y ya por último, en la tapa final de arriba, podemos entonces ubicar un soporte, algo que nos permita que los ladrillos se ubiquen sin necesidad de que se caigan. Entonces podemos hacer una especie de cobertura allí con arena, inclusive con papel periódico o algún tipo de papel para impedir que se adhiera a la arena. Y ahí entonces ya será más fácil ubicar todos los ladrillos correspondientes al domo, a la parte de arriba. Cuando lleguemos a este punto nos vamos a dar cuenta entonces que queda una abertura así. Y es ideal entonces para instalar lo que va a ser el buitrón, la chimenea, por donde va a ser el escape de humo, ¿sí? Lo dejamos en la parte de adelante porque es la forma en que el calor puede distribuirse y rotar mejor dentro del horno para luego salir. Así entonces ya llegamos a este punto donde con una leve capita de mortero entonces vamos afinando los últimos detalles del horno. Aquí entonces luego, después de este proceso, lo que vamos a dejar es reposar y secar el mortero. Este horno lo podemos dejar secar por alrededor de 3-4 días y esta es la apariencia que va a tener finalmente, ¿sí? Hemos hecho una circunferencia, un domo muy bonito, visto desde diferentes ángulos. Si usted quiere puede empezar a hacer pruebas en él, ¿sí? Pruebas de fuego para ver si está generando algún tipo de fisura importante que tenga que reparar. O también empezar a recubrirlo con barro o mortero. Y ya como uno de los pasos finales y opcionales está la construcción de los muros posteriores, los muros laterales. Estos muros los podemos realizar, ¿cierto? Siguiendo líneas guía, en este caso una especie de cuerda que nos va a funcionar para que nos quede siempre al mismo nivel los ladrillos y poder empezar a subir esta estructura unos 50 o 60 centímetros de alto, ¿sí? Entonces nos vamos dando cuenta que al subir los niveles cada vez tiene como mejor apariencia. Y aunque es un paso opcional, yo lo recomendaría porque muchas de esas cocinas también llevan repisas, ¿cierto? Algún tipo de decoraciones que van colgantes, y un muro así le da bastante presencia a este diseño. Entonces así va a quedar este muro y repetimos ese mismo procedimiento en el lado derecho de la L. Y de esta manera entonces hemos llegado a la parte final, el resultado, los retoques, lo que se puede hacer después de terminado el proyecto. Miren, esta es la apariencia final. Nosotros hemos retocado un poco o afinado lo que es la superficie con un poco de mortero para darle un mejor nivel, un mejor acabado, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de material
imaginación al 100%, ¿cierto? Cerámica, lo que ustedes deseen para mejorar el decorado. En cuanto a la cobertura, nosotros hemos escogido mortero, pero como les mencionaba anteriormente, puede ser barro. Inclusive hay muchas personas que usan un tipo de fibra de vidrio encima y luego ahí sí vienen las capas de barro o mortero y van haciendo un mejor aislamiento térmico. Bueno, eso ya es algo como opcional que ustedes pueden ir implementando según también el clima y las circunstancias de su terreno, de su finca. Entonces también el acabado también lo pueden revocar, lo pueden digamos instalar cerámica de alguna manera, pues porque de todas formas el bloque o el ladrillo tiene una estructura que no es tan hermosa a la vista, aunque sí es muy funcional. Ustedes pueden cambiar ese decorado, ese acabado, eso ya es a gusto de ustedes. Así entonces queda la estufa, ya la hemos usado, ya la hemos probado. Y miren, como les comentaba, queda parte estufa y también asador cuando deseemos cambiar su funcionalidad. Esta es la apariencia entonces final de nuestra cocina, ya después de ciertos retoques. Y no nos queda más sino probarla, ¿cierto? Mostrarles qué tal quedó funcionando. Aquí entonces vemos cómo tenemos ya encendida la estufa. Ya se está preparando la sopita. Y por supuesto también una parte que me faltaba mostrarles es cómo se desprende de la parte de atrás por el tubo o la chimenea el humo que resulta pues de la quema de la leña, ¿no? Ahí está ya funcionando. Y en cuanto al horno, pues hicimos dos pruebas. Una antes de revocarlo, o sea, antes de darle una cobertura, hicimos esta prueba y vemos que está funcionando muy bien, tratando de buscar fisuras. Y el resultado de la prueba número 2, ¿sí? Ya esa con una pizzita deliciosa. Invitamos a unos amigos y esto quedó espectacular. Entonces ya damos por hecho que el horno quedó excelente. Y por supuesto, como no, en videos posteriores les vamos a enseñar a hacer este tipo de pizzas y comidas que preparemos también aquí en esta cocina campestre. Y bueno, hemos llegado al final, no sin antes darles las gracias por visualizarnos, ¿cierto? Si les ha gustado pueden dar un like al video. También se pueden suscribir si lo desean. Por supuesto, esta es solo una idea que ustedes pueden mejorar. Si tienen inquietudes, si tienen preguntas o sugerencias, nos las pueden dejar en la caja de los comentarios y estaremos muy pendientes a ellos. Así entonces queda nuestra cocina y esto ha sido El Rincón del Campo.